Bien, buenas noches. Vamos a comenzar el estudio y le vamos a pedir a nuestro hermano Sergito que comencemos con una oración. Padre Santo, gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre el día de hoy. Te pedimos que tú nos enseñes, que tú hables a nuestras vidas, Padre, que podamos aprender de tu palabra, Padre, que podamos cambiar nuestra mente y nuestro corazón transformado por tu palabra, y que todo lo que podamos aprender lo podamos en práctica y podamos vivir conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, nosotros estamos estudiando los dones espirituales y este estudio está dentro de lo que es el estudio de nuestra iglesia conforme al corazón de Dios. Y en cuanto a los dones espirituales, hemos visto los dones fundacionales y hoy día vamos a terminar los dones de confirmación, ¿ya? Una cosa que es importante que nosotros siempre tengamos presente es que cuando hablamos de los dones fundacionales, nosotros estamos hablando de dones que ya no están presentes el día de hoy. Eso tiene que quedar bien claro, ¿ya? O sea, la existencia de apóstoles o profetas el día de hoy es totalmente antibíblico. Aunque se llamen algunos apóstoles, aunque algunos se llamen profetas, como tal, eso no es así. Y hay una corriente del cristianismo que se llama el cesacionismo, ¿ya? El cesacionismo, no sé si lo han escuchado. Bueno, nosotros no somos cesacionistas, nosotros somos bíblicos. ¿Qué significa eso? Somos cristianos bíblicos. Nosotros sabemos que los dones fundacionales ya no están en vigencia porque la Biblia lo dice y nos lo enseña, ¿no es cierto? El fundamento ya está puesto, apóstoles y profetas, ¿no es cierto? Obviamente, estos hermanos que pertenecen a esa corriente o que se denominan así, tienen el mismo pensamiento respecto a esto, pero no me gusta a mí que nosotros estemos bajo nombres de doctrinas, por así decirlo. Es como cuando decimos ustedes son calvinistas porque creen en la predestinación. No, nosotros no somos calvinistas. La Biblia nos enseña que existe la predestinación, o lo mismo con el arrebatamiento. Nosotros no somos ni pretribulacionistas ni postribulacionistas. Obviamente creemos lo que dice la Biblia en un arrebatamiento pretribulacional, que es lo que dice la Escritura, ¿ya? En ese sentido es que a veces existen estos problemas porque se etiquetan, como se dice, estas formas de pensamiento que han estado siempre ahí en la Biblia. Es como que nosotros dijéramos que Lutero inventó la doctrina de la salvación por fe. No, Lutero hizo un descubrimiento en su vida y provocó un cisma en el catolicismo romano, pero la salvación por fe es la fórmula bíblica desde siempre, ¿ya? Eso para entender que, una vez más, apóstoles y profetas ya no están en ejercicio porque cumplieron su propósito, colocar el fundamento. Cuando hablamos de los dones de confirmación, también lo mismo, porque estos dones estaban íntimamente relacionados con la fundación. ¿Recuerdan? Todos los dones de milagros, sanidades, idiomas, cumplían un propósito de confirmación de estos dones fundacionales, ¿no es cierto? Y sobre todo para confirmar la Escritura, en este caso, y confirmar también a los apóstoles y profetas, ¿ok? Y por supuesto los que vamos a hacer un énfasis mayor son los de edificación. Pero estas dos cosas tienen que estar muy claras a la luz de la Escritura. Yo sé que por cultura pueden algunos venir de lugares donde han habido apóstoles, profetas, donde se habla en lengua y esta cosa que no es lengua, sino que entender lo que significa eso es una glosolalia. Pero el don de idiomas cumplió una labor específicamente de evangelismo. Recuerde, además que esta escena de cómo, que no dice tampoco que eran lenguas, sino que cómo lenguas de fuego era algo que describió, algo que no supo decirlo, se ocurrió en solamente 120 personas de miles que habían. Y además de esas 120 personas hablaron en idiomas completamente identificables y además de eso lo hicieron con fines evangelísticos, se dirigieron a inconversos,
¿no es cierto?, de existir hoy día el don de idiomas como tal, tendría que ser algo que se diera justamente con relación a inconversos y en un lugar donde el misionero o quien fuera no hablara la lengua de la zona. Pero entre nosotros que hablamos el mismo idioma y que tenemos toda la Biblia, todo, Antiguo y Nuevo Testamento escrito en nuestro idioma, ¿qué propósito tiene el don de idioma? ¿Ya? Bueno, los dones de confirmación, vamos a verlos a la luz de este periodo de milagros que ocurrieron y los propósitos de los milagros. Los dones espirituales de confirmación para los incrédulos tenían un fin evangelístico. Quiero que leamos 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, 24. Ahí aparece solamente 23, pero es 23, 24. Recuerden que la semana pasada, o antepasada, perdón, terminamos el don de confirmación de idiomas. Esto es para recordar el sentido y el propósito. Sí, pues. Ahí sí. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Recuerde, lengua, idioma. Nosotros tenemos una malformación en nuestro esquema mental. Cuando escuchamos lengua, lo asociamos con bla, 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 bla. Eso no es bíblico, bajo ningún punto de vista. Siempre es idioma. Pablo acaba de decir en el capítulo 14, nadie toca, o sea, tiene que haber una pauta musical para que tenga un sentido, ¿no es cierto? No se toca de cualquier forma la trompeta porque está haciendo alusión a un toque de retirada, un toque de reunión y una serie de otras cosas que son fundamentales. O sea, es un idioma, algo que conoce, algo que se reconoce, que algo que comunica. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Desde el 22, otra vez, me equivoqué, desde el 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pausa. Las lenguas, los idiomas son por señal a los incrédulos. En Hechos, los incrédulos se vieron beneficiados en su idioma de las maravillas de Dios, del Evangelio. Por lo tanto, ¿por qué podemos o por qué tenemos que nosotros pensar que la glosolalia totalmente desbocada que se produce en muchos lugares carismáticos, o aunque no sea desbocada, pero en un momento determinado todo entra en esta misma vorágine? Eso no es de Dios, porque ¿qué sentido tiene que nos hablemos o sea, ¿qué sentido tendría que yo te hablara en inglés y tú me en griego? Yo no te voy a entender el griego y tú no me vas a entender el inglés, cuando ambos hablamos el mismo idioma y tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. La señal de los idiomas era para los incrédulos. Y ahí dice después, si entra un incrédulo o indocto en la congregación y los ve a todos ustedes como en Corinto, recuerden que los de Corinto no eran idiomas, los de Corinto lo que estaban haciendo era falsificando idiomas que no existían, y hicimos todo el complemento con la ciudad de Corinto en particular, con el oráculo de Delfo, con las pitonisas, con todo lo que eso sucedía. O sea, era algo propio de Corinto, ¿ya? ¿Y qué va a decir? Están locos. ¿Y qué dice si tú invitas a un inconverso a uno de estos lugares donde en un momento determinado todos comienzan en esa misma dinámica? Va a pensar exactamente lo mismo que dijo Pablo hace 2000 años atrás. Aquí están locos. ¿O qué es esto? ¿No es cierto?
Bueno, pero ¿por qué se hace? Mala enseñanza, manipulación, ¿qué? Pero bíblico no es. Es más, es contra lo que dice la Biblia. Acabamos de leer hace 2 semanas atrás, o leímos hace 2 semanas atrás, si llegase a ver a alguien que tiene un don de idioma y hay alguien que interprete ese idioma, 1, 2, hasta 3 y por turno. Entonces, si están todos hablando, ya están fuera de la Escritura. Esto es lo que yo quiero que tengamos claridad. ¿Cuál es el propósito de los idiomas? Fundacional. Certificar el Evangelio. Se está escribiendo el Nuevo Testamento. Era necesario confirmar con señales y prodigios tanto el mensaje como el mensajero. Por eso que esto estaba circunscrito a los apóstoles e inicialmente a estos 120. ¿Ya? Profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pero la profecía, recuerde, profecía no profeta lo que viene a la mente, sino que ¿qué es lo que era profecía? Predicar, proclamar la palabra escrita de Dios. ¿No es cierto? ¿Para quién es eso? Para nosotros. El idioma, evangelismo, para el inconverso. Pero entre nosotros, la profecía. Ok, ahí nomás. ¿Se entiende? Entonces, los dones espirituales, cuando terminamos de ver el don de idiomas, tiene relación específicamente con incrédulos. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora, los milagros y sanidades, que son también parte de los dones de confirmación. Supongamos que no existiera el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y vienen 3 o 2 personas con un mensaje y dicen que hablan de parte de Dios. Uno resucita a un muerto y el otro no. No habiendo Biblia, ¿a quién le creeríamos nosotros? Al que hace milagro. ¿Recuerdan lo que dijo Nicodemo? Le dijo: sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas cosas. Él no dijo que tú eres hijo de Dios, no, pero reconoció que viene de Dios porque por las señales, los milagros, los prodigios. Porque no hay nada escrito todavía, se está escribiendo. Pero si hoy día, año 2025, viene una persona, ¿cuál es la norma para decir si su mensaje es de Dios o no? ¿El milagro? La palabra. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros mismos estamos certificando que los milagros y sanidades son parte o fueron, por favor, no estoy diciendo que Dios no sana ni hace milagros, estoy hablando del don, aquel que tiene la capacidad de sanar siempre, porque es un don, ¿no es cierto? Y si el don es evangelístico, no tendríamos que hacer nunca jamás una campaña de sanidad porque se llena de cristianos que vienen a buscar alivio, ¿no es cierto? Si el don es evangelístico, porque los sanidades y milagros era para que la gente creyera que Jesús es el Mesías, Jesús incluso le dice a los fariseos, por último, ya si no creen a mis palabras, ahí están los milagros que certifican esto. Siempre tienen que ver con incrédulos. Vaya al hospital, sane para que todos vean la maravilla de Dios. Ahora, el que viera milagros no es garantía de que la persona va a creer, porque el milagro lo que hace es certificar, en este caso, que el apóstol es emisario de Dios. ¿Ya? Pero la dinámica es desde los tiempos de Moisés. ¿Cuál fue el propósito de los milagros? Que Dios, o Dios, digamos, ungió a Moisés con la capacidad de hacer milagros. Veamos, Éxodo 4. Éxodo 4. Entonces Moisés respondió diciendo:
Y aquí que ellos no me creerán, ni Un oirán. momento, ellos no me creerán. Moisés está siendo comisionado para sacar a Israel de Egipto. Por lo tanto, lo primero que va a decir Moisés es: ¿sabes qué? Yo voy y no me van a creer. Ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Momento, esto es más crítico porque todavía no está escrito ni siquiera el Antiguo Testamento. Moisés lo estaba empezando a escribir. Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por esto van a creer. ¿Por qué? Esa vara, no es que la vara tuviera poder, pero era algo visible, porque cuando Moisés abrió el mar, ¿no es cierto? Cuando no había agua, le pegó a la roca con la misma vara, salió agua. Entonces, ese va a ser como la señal visible, lo físico, porque estamos hablando de una época distinta. El Espíritu Santo no está en las personas y tienen que ver cosas, y a pesar de ver cosas igual, fallaban. Pero Dios le da esa facultad a Moisés, ¿no es cierto? Por esto te van a creer. ¿Cuál era el propósito de las señales? Que le creyeran a Moisés que él era el mensajero de Dios. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Ya. Entonces dice, si no te creen a la primera señal, tienen que creer a la segunda señal. Y si no creen a la segunda señal, les voy a envenenar el agua. Eso es lo que está diciendo. Pero siempre está hablando de una señal para que le crean. Porque son incrédulos. Desde el principio, las señales y prodigios están relacionados con incrédulos. En este caso, Israel era un Israel incrédulo. ¿Ya? 8:13. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Ya. Recuerde que vienen las plagas y Moisés le advertía al faraón, el faraón no creía, pasaba la plaga, el faraón le pedía a Moisés que terminara y Moisés tenía la facultad de parte de Dios de terminar. ¿Para qué eran esas señales? Faraón era un incrédulo, ¿no es cierto? Endurecido por Dios, pero incrédulo. ¿Y para qué eran las señales? Para que él creyera en el estatus, por así decir, de Moisés y dejara salir al pueblo. Entonces, una vez más, las señales eran para certificar. Moisés está viviendo lo que después relató y escribió. ¿Ok? Saltamos al tiempo de Elías y Eliseo. Hay un periodo de tiempo donde no se ve muchos milagros y señales en el registro bíblico. Tenemos Elías y Eliseo, pero vamos a ver solamente el clásico de Elías.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo. Pausa. ¿Recuerdan la escena, no es cierto? Están los profetas de Baal, hicieron ese sacrificio, lo colocaron, mojaron, se sajaron, estuvieron toda la mañana o toda la tarde y no pasó absolutamente nada. ¿Cierto? ¿Cuál era la disputa? ¿Quién es el Dios verdadero? Por lo tanto, el que hacía la señal era el Dios verdadero. ¿Ya? Incrédulos, hombre de Dios, señal. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y Dos cosas, tú eres Dios y yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Pausa. Recuerden que estamos hablando de incrédulos de la casa del norte. Son israelitas también, que están totalmente, depravadamente desviados hacia los Baales, ¿no es cierto? Con sacerdotes, con todo, pero no son extranjeros, son israelitas, incrédulos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo. Pausa. ¿Cuál fue el propósito entonces de la señal? Señala a los incrédulos, ¿no es cierto? La respuesta de los incrédulos fue: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Ahora, muchos no fueron sinceros, otros sí, pero quedó sentada, ¿no es cierto?, la verdad. Jehová es el único Dios verdadero, no es Baal. ¿Ya? Y aquí viene algo que me gusta mucho a mí, que quizás podríamos empezar a aplicar. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Se acabó. ¿Ya? Entonces, Moisés, hombre de Dios, milagros, sanidades o señales para certificar que él es el siervo de Dios y que Dios es el Dios verdadero. Elías, lo mismo. Ahora, en el tiempo de Jesús, Mateo 11, 20, 21. Fíjense en este pasaje. Estamos viendo a lo largo de la Escritura el propósito de las señales, milagros, prodigios y demás, siempre en relación a los incrédulos. Yo te pregunto hoy día, tú o yo, en quienes por la gracia de Dios mora Dios Espíritu Santo en nosotros, un milagro ¿cambiaría nuestra fe? ¿Necesitamos un milagro para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que somos salvos, que nos salvó del infierno, que nos lleva a la vida eterna? ¿Necesitamos eso? No. Ahora, ¿tendríamos mucha gratitud hacia Él? Claro que sí, pero no afecta nuestra fe. ¿Se entiende? La Biblia se podría considerar como un milagro. Amén, hermana. Así es. Sí, sí, claro. Sí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Momento, fíjense, ciudades donde él había hecho muchos milagros. Porque no se habían arrepentido, diciendo. Pausa. Entonces, ¿por qué razón hizo milagro el Señor Jesucristo? Frente a incrédulos, para que creyeran en Él, creyeran en su mensaje y se arrepintieran. ¿Lo hicieron? No. Ay de ti, Corazín,
ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Entonces dice, si esto se hubiese hecho en Tiro y en Sidón, habrían creído los incrédulos de Tiro y Sidón. Se hizo aquí y ustedes no creyeron. ¿Ya? Siempre milagros, prodigios en relación a incrédulos con el propósito de certificar al siervo de Dios y certificar al Dios único y verdadero. ¿Ya? Ok. 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Pausa. Aquí hay una diferencia. Ya Jesús no solo los considera incrédulos, sino que ya los considera ¿qué cosa? Perdidos. Jesús ya sabía, están perdidos. ¿Y qué es lo que quieren ustedes? Señales. Él hacía señales para que la gente creyera. La gente, alguna creía, otras no creían. Pero aquí ya le está hablando a quienes están bajo condenación. Porque Él es soberano. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces le dijo, la única señal que ustedes van a tener es la señal más grande, pero igual no la van a creer, es la resurrección. La resurrección. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ahí hay una conversión solamente por evangelismo. Y tenemos el contraste. Muchas señales, muchos prodigios. ¿Por qué? Porque la fe, la salvación viene por oír la palabra de Dios. Las milagros y sanidades no convierten a la gente. Son señales para certificar el mensaje y el mensajero. ¿Ya? Cuando la gente dice, no, si yo viera un muerto, no. ¿Recuerdan lo que le dice el Señor, al Abraham cuando está separado el rico y Lázaro, ¿no es cierto? Le dice, no, padre, le dice, si un muerto se levanta o alguien se levanta de los muertos, ellos van a creer. Estoy parafraseando. ¿Y qué le dice el padre Abraham? No, aunque se levante un muerto, si no le hacen caso a la Escritura, no, porque la fe siempre, la salvación viene por oír la palabra de Dios. Los milagros y prodigios certifican el mensaje y al mensajero. Y acá estamos hablando de Moisés, Eliseo, Elías, Jesús, los apóstoles, no tú y yo. Un pastor hoy no hace ni señales de predijo para certificar. Lo que lo certifica es la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad a la enseñanza de la palabra, a la vida de la palabra. Eso es lo que certifica. ¿Ya? Bien. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué escena es esa? En Caná de Galilea, ¿no es cierto? Pero específicamente la señal, ¿no es cierto? 10 toneles de agua convertido en el mejor vino que pudiera haber. ¿Qué es lo que le dice el maestro Sala? Le dice, oye, te pasaste. Normalmente, al final, dejan el bigoteado porque ya están todos tan borrachos que ya no tienen papila gustativa, pero tú has dejado el mejor para el final. Pero es porque era el vino de Dios. ¿Y qué pasó con los discípulos?
creyeron, porque ellos vieron, ellos llenaron con agua y después lo convirtieron en vino. Entonces, las señales y prodigios no son para convertir a nadie. Las señales y prodigios son para certificar al mensajero y al mensaje. ¿No es cierto? Sabemos que vienes de Dios, porque las señales que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no estuviera con él. ¿Ya? Este es el hombre de Dios, este es el profeta de Dios, este es el Hijo de Dios. Comienza la predicación de los apóstoles una vez que Jesús asciende, o sea, antes de ascender. Falta el 3.12. Ya. Bueno, 3.1.2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, Ya, él pasa aquí Nicodemo, ¿no es cierto? un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya, ¿no es cierto? Y Jesús le responde: tienes que nacer de nuevo. O sea, como que nada que es la respuesta. Como que Jesús debiera haber dado la respuesta, haber dicho: si en realidad por eso yo quiero que tú creas, porque mira las señales que estoy haciendo. Le dice: no, nadie puede, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué le está diciendo ahí? Le está diciendo, esto nos adelantamos al domingo, que tú no tienes nada que ver, o sea, no hay nada que tú hagas, veas o dejes de hacer que te haga nacer de nuevo. El único que puede hacerte nacer de nuevo es Dios. Pero las señales y prodigios son para certificar al mensaje y al mensajero. Recuerden, nosotros vamos a empezar a ver el domingo, de acuerdo a lo que nos corresponde con el segundo versículo de Pedro, la predestinación o parte de la predestinación, y mucha gente se espanta con eso, pero el tema es que si yo entendiera completamente toda la palabra de Dios y todo lo que Dios me dice, ¿no es cierto? O mejor dicho, no solo no la entendiera, sino que yo dijera, en realidad esto calza, sería como Dios, ¿no es cierto? Pero sus pensamientos son mucho más elevados. Pero el que no los pueda encajar en mi mente finita no significa que no son verdad. ¿Ya? Dios elige, Dios es soberano. Dios hizo vasos para salvar, hizo vasos para perder. A esto lo soporta por amor a nosotros. No es un asunto de injusticia, es un asunto de gracia. Porque cuando entendemos que todos íbamos a condenación, entendemos que lo que hizo Dios no es justicia, es gracia. Porque justicia hubiese sido que todos siguiéramos el conducto hacia el infierno, que es lo que merecíamos. ¿Ok? Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad Miren ustedes. y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, la incredulidad nos persigue toda la vida, a ellos, a nosotros, todo. Todavía no han nacido de nuevo. Desde el punto de vista de que todavía no hay Espíritu Santo ahí. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ya. Entonces dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones.
los que creen serán salvos, nada. Y dice después, y estas señales van a continuar, van a seguir a los que creen. ¿No es cierto? O sea, los que creen van a ver señales, pero no es que van a hacer señales. Dice, la palabra en el griego dice, van a seguir, ¿no es cierto?, las señales que ustedes hagan. Ustedes van a tomar una serpiente. ¿Qué pasó con Pablo? Eso se cumplió, por ejemplo, con Pablo. ¿Recuerdan el naufragio de Pablo en la isla de Malta? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que dijeron los aborígenes cuando lo muerde la serpiente? Que no iba a durar mucho, pero también, ¿qué dice? No, pues chuta, este gallo, imagínate. Antes de eso, ¿qué es lo que dicen los aborígenes? Este gallo sí que está rematado, porque imagínate, se salvó el naufragio y la muerte igual lo persigue porque lo mordió la serpiente. Pero después cuando ven que sobrevive, cambian abruptamente. Eso hace las señales. ¿Me entienden? No dan convicción las señales hacen esto. Y entonces Pablo sobrevive, ¿ya? Y creen. Aunque después lo otro. Y después dice... Y el Señor, después que les habló... No, perdón. Es la misma esta de acá, ¿no? Tomarán serpientes... Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos van a poner sus manos. Y, por supuesto, ¿quiénes hicieron sanidades en el Nuevo Testamento? Los apóstoles. No hay otros personajes que se les certifique algún tipo de sanidad, los apóstoles. ¿Y cuál era el propósito de eso? Certificar el mensaje y el mensajero. ¿Ya? Evangelismo, comienza el evangelismo, Pablo y Bernabé. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra por su gracia, concediendo que se hiciesen por sus manos de ellos señales y prodigios. Entonces, incrédulos que creen, otros que no creen, unos que lo siguen, pero el Señor certificaba sus palabras concediéndoles que se realizaran milagros y prodigios. ¿Por quiénes? Los apóstoles. ¿Ya? Los apóstoles. Bien, entonces, los milagros y sanidades, por eso decíamos que están, los dones de confirmación están íntimamente relacionados con los fundacionales, ¿ya? Tanto en el antiguo, para que creyeran al mensaje y al mensajero, como en el nuevo, para que creyeran al mensaje y al mensajero. No son con el propósito de, no convierten a las personas, certifican al mensaje y al mensajero. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Siempre la salvación es por oír la palabra de Dios. Ahora, los dones de confirmación van a ir siendo reemplazados. Esto no significa en absoluto que Dios ha cesado de obrar milagros y prodigios. Pero cuando estamos hablando de dones de sanidad, de milagros, de capacidad de tomar un veneno y no morirse. Ustedes saben que en Estados Unidos alguno debe haber escuchado o leído alguna vez que existían los famosos Apalaches, que era una especie de secta cristiana, algo así, y que tomaban veneno y se dejaban morder por serpientes. Desapareció, porque la mitad se murió. ¿Sí? Y la otra mitad que se salvó fue con el antídoto. Porque no es chiste, o sea, entender los propósitos de Dios, no se pueden replicar cosas. Dios abrió una sola vez el mar,
el mar, una sola vez el Jordán con un propósito determinado, que pasara a su pueblo, a la tierra prometida, toda la cosa. Una vez inauguró con cosas como de fuego en la cabeza, listo. No hay más. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay un concepto histórico y con propósito. Lo que quiere explicar es que al avanzar y cerrar el canon de la Escritura, el Nuevo Testamento específicamente, los dones que confirman la impresión de la Escritura, que fueron depositados en los profetas y apóstoles, cesaron. Como don. Porque ¿qué es lo que hacemos ahora? 1 Corintios 13. ¿Ah? Sí. Perdón. Partamos por Filipenses 2, 25 al 27. Recuerden, milagros, prodigios, señales, siempre en relación con los incrédulos. Tú y yo hoy día podemos enfermarnos y orar a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos sane, pero no siempre ocurre, mayoritariamente no ocurre, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Claro, es que una diferencia, recuerden que un milagro, porque nosotros le llamamos milagro a cosas que no son milagros. ¡Ay, de milagro te encontré! ¡Uy! Pero por milagro encontré un estacionamiento. ¡Uy! Por milagro esto. No. Milagro es cuando ocurre alguien muerto. Milagro, ese es un milagro. ¿Ya? Alguien ciego ve. O sea, no solo que se salve la muerte, sino que ya muerto, Dios lo levanta. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ya, Epafrodito, un hermano súper fiel, ¿no es cierto? Muy útil al ministerio de Pablo, se enfermó casi hasta morir. No dice que vino el que tenía el don de sanidad, no, dice que Dios tuvo misericordia de él. Seguramente oraron por él los hermanos y Dios tuvo misericordia y lo sanó, pero así como tuvo misericordia y lo sanó, pudo haber dejado que muriera, porque hay propósito en sanar, morir, todo. Todo tiene propósito en el plan de Dios. 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Frecuentes enfermedades, ¿no es cierto? No, probablemente seguro oraron por él, pero ya no había el don de sanidad ni siquiera en Pablo. Porque ya la iglesia había avanzado, ya habían congregaciones, ¿y cuál era el foco ahora? No era confirmar el mensaje y el mensajero, era expandir el mensaje. ¿Se entiende? Expandir el mensaje. Los creyentes, el don de sanidad no era una práctica entre los creyentes, porque era una señal para los incrédulos. Porque el creyente, encontramos propósito nosotros en que se nos sane el cáncer o que no se nos sane el cáncer, encontramos propósito en la salud, en la enfermedad, en lo que sea. ¿Ya? Entonces hay propósito en esto. Yo sé que esto puede resultar medio, pero yo no conocía a este joven que mataron en Estados Unidos, el Charlie, ya, pero él es ahora más conocido y su trabajo es mucho más potente ahora que está muerto que mientras vivía. Hay propósito en la vida y en la muerte, con todo lo trágico y terrible que sea, pero miremos nosotros por sobre la altura. ¿Ya? En verdad a veces valemos más muertos que vivos.
¿Ya? Y hay algunos que sería mejor que, para que no siguieran dando jugo. Bien. Epafrodito, Timoteo. No sabemos si Timoteo tenía reflujo, no sé, colon irritable, pero algo. ¿Ya? 2 Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Le faltaba fe a Trófimo o a Epafrodito o a Timoteo? No. Hay propósito en salud y enfermedad. Si hubiera alguien fuera de los apóstoles en aquella época con el don de sanidad, porque todos estos hermanos, Epafrodito, Timoteo, ¿no es cierto?, eran súper útiles en el ministerio, no eran lastre. ¿Me entiende? Además, uno con salud se siente bien y puede trabajar más. Cuando estamos con problemas de salud, nuestro rendimiento baja, ¿no es cierto? Pero hay propósito en eso. Hay propósito en eso. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo? Si a lo mejor Epafrodito hubiese estado sano en ese tiempo, habría convertido a más gente, porque nosotros tendemos a pensar así, ¿no es cierto? No. Pero el punto acá es que hombres de Dios enfermos. ¿Dónde estaba el del don de sanidad? No hay. Porque el don de sanidad operaba en los apóstoles y el don de sanidad, a medida que, como los milagros y prodigios, a medida que la iglesia se fue expandiendo, ya no era necesario confirmar, sino que lo que era necesario era expandir la iglesia. ¿Ya? Santiago 5. Recuerden, no significa que Dios no hace milagros, pero ahora responde a qué? A la oración de la iglesia. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Vaya al psiquiatra. No, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pausa. Llame a los ancianos, llame a aquellos que son, puede ser su líder de grupo, se da por hecho que hay una persona más madura que va a orar entendiendo y no se va a poner a decir tontera, que no, yo te como una mujer loca, ¿no es cierto? Que dice, Señor, no vamos a aceptar un no de parte tuya por un hermano que está enfermo de cáncer y a los 2 meses murió. Entonces nadie vuelve se tira la piedra y después no se opera sobre la base de eso. ¿Cómo que no hay a aceptar un no? O sea, es una soberbia y una cosa satánica. Entonces dice, al que esté enfermo vayan, oren por él, únjanlo con aceite. Recuerden siempre las 2 palabras de aceite: óleos, que era el aceite ceremonial que se usaba principalmente en el templo, y crino, que es el aceite ceremonial, de donde viene Cristos, que es ungido, como apartado, eso es ceremonial, y óleos, que es el aceite medicinal. La palabra ahí es óleos, es decir, llévenle una medicina, únjalo con el aceite, ¿no es cierto?, que era la forma médica en aquel entonces, y oren por él. ¿Ya? Entonces, te das cuenta que usa de recursos. Hoy día diríamos nosotros, no sé, pues llévale un paracetamol, llévale algo que... Y oren por él, porque aún Dios puede obrar a través de un medicamento. ¿Ok? Y dice... Y la oración de fe salvará al enfermo. Pausa. No dice sanará al enfermo. Salvará. O sea, probablemente es una persona que no se ha convertido aún, que está en la iglesia pero no se ha convertido. ¿O no hay personas así en la iglesia? Claro, que asisten pero no se han convertido. Y a lo mejor Dios usó esa enfermedad para que se arrepintiese. Porque no dice y lo sanará, dice y dice la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? ¿En ser sano? No, la oración de fe, que es la oración de convertirse. Cuando viene ese Señor, yo te recibo, te abro el corazón. ¿Te entiende? Esa es la oración de fe.
lo salvará. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, Momento, lo levantará. No dice que lo sanará, una vez más. Lo levantará de su lecho de enfermo, lo levantará espiritualmente, lo levantará. Es una cosa, no está especificando. Uno cuando muchas veces va a orar que toca a veces, ¿no es cierto?, ir a orar por personas que no son cristianas, pero son familiares de un hermano de la iglesia, y uno va al hospital, ora, y la persona, lo primero es que reciba al Señor, que se arrepiente y se invierte en eso. Y por supuesto que se ora por si el Señor tiene propósito y misericordia en sanarlo físicamente. Pero las personas son levantadas también espiritualmente. ¿Ya? y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Punto. No dice que el aceite lo va a sanar, que la oración, no, eso es un acto de fe, pidiendo y rogando la misericordia de Dios. Pero si hay oración de fe, la persona se salva, sus pecados son perdonados y el Señor los levanta. Puede ser que lo levante físicamente, espiritualmente, moralmente, pero ya no está en el suelo. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta nosotros, a medida que la iglesia se estableció, ¿no es cierto? Estamos hablando nosotros de que la carta de Timoteo, la carta de Santiago probablemente sea la primera de las cartas que se escribió y se repartió, pero estamos hablando 25 años después de Cristo. Todas las otras son entre 35, 40 y hasta 60 años después de Cristo. Pero vemos ya que lo inicial que se relata, por ejemplo, en el libro de los Hechos, de que Pedro, Juan hacían milagros, que el ángel le soltó las cadenas, todo eso va decreciendo porque la iglesia se está estableciendo y ahora el mensaje ya no necesita confirmación, lo que necesita es, lo que hace Pablo es expandir el mensaje. ¿Ya? ¿Hace Dios milagros y señales? Por supuesto que sí, Él es soberano, pero el don, como don, ¿no es cierto? Además, si alguien lo tuviese, jamás sería para hacer una campaña de sanidad entre hermanos. Sería para ir a certificar que Dios es verdad y sanar enfermos incrédulos. Porque yo le oro al Señor y el Señor, ¿qué le dijo a Pablo? Bástate mi gracia, te voy a dejar así, enfermito, porque así me sirves mejor. Punto. ¿Ya? ¿Queda claro? Ya. Esto es para que entendamos que hay coherencia total en la Escritura. ¿Ya? Las campañas de sanidad y todas estas. Por eso es que son tan falsos. ¿Y qué es lo que ocurre en todos esos lugares? Normalmente manipulación. Puede haber personas que a lo mejor de verdad lo hacen con la mejor intención. Quiero creer que hay un porcentaje ínfimo probablemente, pero el grueso es plata, manipulación, vanagloria, todo. Y recuerden, un milagro es resucitar muerto, alguien que verdaderamente está paralítico, que camine y no sino que salga corriendo, ¿no es cierto? Un ciego que tenga vista 20, ¿cuánto es? 20-30? 20-20. Sí, bueno, 20-30 sería hipermetropía. 30-20, miopía. Entonces, eso. No que era ciego y quedó con lentes pote botella, no. 100%. Excelente total. ¿Ya? O sea, no hay sanidades de ese tipo. Salvo que Dios las haga en respuesta a la oración de su pueblo en favor de un hermano o de una persona inconversa o lo que sea, pero siempre es con el propósito. Lo que quiero terminar diciendo es que las señales y prodigios en el contexto de la Escritura siempre tenían relación con inconversos y era para certificar al mensaje y al mensajero. En el Antiguo Testamento, Elías, el profeta de Dios, Moisés, el profeta de Dios, y así sucesivamente, los apóstoles de Dios, apóstoles de Jesucristo. ¿Ok? Bien. La próxima semana vamos a comenzar
si Dios quiere, los dones de edificación. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que muchos de ustedes tienen estos dones y no los descubrieron porque no les ponemos atención, porque cada vez que hablamos de dones espirituales aparecen los babosos de bla, 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 en el nombre del Señor yo te expulso. Y toda esa cuestión es como que dones. Entonces, claro, el hermano que es voluntarioso, servicial, todo es como que no tiene ni un don. Y es un don precioso, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de dar, si es que existe. Yo creo que también parece que era fundacional, pero bueno, claro, se extinguió, ¿ya? Pero hay, pum, tiene que haber, pum. Ya, me voy a agarrar hasta las 8:30 nomás, así que, ok. Gracias, Padre, por enseñarnos el día de hoy de tu palabra. Gracias por permitirnos conocer más, Señor, y poder ciertamente en todas estas cosas discernir lo que es tuyo y lo que no lo es. Discernir lo que es tu palabra y lo que no lo es. Discernir siempre las cosas que podemos revisar y ver, Padre, en nuestro entorno y poder saber lo que viene de ti y lo que no es tuyo, Señor. Perdona las veces que hemos mal interpretado el mal concepto del milagro, Padre, y a veces buscarlo, a veces mirar eso y no la fe, y no tu palabra, y no la confianza que tienes tú, el control de todo. Padre, gracias por el mayor milagro que tú has hecho en nuestra vida de ser hijos tuyos, Padre, y permite que podamos vivir con agradecimiento y podamos vivir enalteciendo el nombre de Jesús a quienes nos rodean, Padre. Haz tu obra en cada uno de nosotros, nos disponemos a ti y gracias una vez más por todo esto que hemos aprendido de hoy para saber lo que viene de ti y lo que no es tuyo, Padre. En nombre de Jesús. Amén.